es locura. La iglesia cristiana es una minoría despreciada. Llega a decir Pablo, bueno, solamente lo vil y lo débil del mundo parece que están siendo impactados. No hay muchos sabios entre nosotros, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. ¿No era un mensaje popular? Bueno, pero alguien podría decir, ya, vale, es verdad, pero es Pablo, es el apóstol Pablo, él es un apóstol de Jesucristo. El versículo 1 de este capítulo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Pablo era una columna de la cristiandad. Bueno, Pedro no era una columna, era una roca de la cristiandad. Y sin embargo, en un momento determinado, junto con el resto de los apóstoles, se avergonzó del Evangelio y renegó incluso de haber conocido al Señor Jesucristo. El mismo Timoteo, a quien Pablo tenía como hijo espiritual, como mejor candidato para continuar con su legado, tiene que ser animado porque surgen dudas en su corazón y llegan a decirle, Pablo le llega a decir a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Desde una perspectiva humana, el Evangelio le había conllevado a Pablo una gran cantidad de problemas. Había sufrido rechazo. El que en otra época era respetado, ahora es objeto de descalificaciones, aún de los que se llaman creyentes. El Evangelio le había conllevado pobreza. Aquel que era un principal entre los judíos ahora depende de la bondad del Señor y de la misericordia de los hermanos y de los creyentes. Le había supuesto persecución. Aquel que ajusticiaba a los cristianos ahora era castigado por seguir a Cristo. Le había finalmente y le ocasionaría la muerte. Y sabemos por la historia que aquel que firmaba sentencias de muerte de otros finalmente fue ajusticiado por seguir a Cristo. Vivimos tiempos convulsos y ni mucho menos tan peligrosos como los de Pablo en nuestro contexto de España. Pero el ser cristiano evangélico realmente nunca ha sido algo loable en este país. Lo que sucede es que ahora ni siquiera el ser cristiano, en general, con la etiqueta que quieran ponerle, lo es tampoco. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas del mensaje del Evangelio? Algunos se avergüenzan del mensaje del Evangelio y por eso lo omiten. Por eso lo maquillan, por eso lo sustituyen. La presión social, la ignorancia, la persecución, todo ello podía conducir a los romanos, en este caso a los que Pablo escribe, y a nosotros hoy a avergonzarnos, entre comillas, del único mensaje en el que realmente podemos jactarnos. Por eso Pablo escribe estos dos versículos. El apóstol va a argumentar no solo por qué no se avergüenza del Evangelio, sino por qué está deseando predicarles el Evangelio. Y el primero de esos pilares que hacen del Evangelio un mensaje glorioso, podríamos llamarlo el poder del Evangelio. Versículo 16, el poder del Evangelio. Dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder, en un sentido, indica la puesta en marcha de todo un proceso que Dios va a llevar a cabo. Pablo dice que el Evangelio es el poder que procede de Dios, que encuentra su origen en Dios. Y dice ahí el texto, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y por un lado vemos que el Evangelio es poder de Dios y realmente es efectivo en cuanto a lo que produce. Dice el texto, produce salvación. Y llegados a este punto, necesitamos definir qué es eso de salvación. ¿En qué sentido el Evangelio es poder de Dios para salvación? Algunas versiones antiguas dicen es poder de Dios para salud. Y es que en el castellano a veces se utilizaba ese término, ¿verdad? Pero yo creo que nos quedaríamos muy cortos si reducimos el término, inclusive si lo utilizamos de esa manera, como si fueran sinónimos. Porque la salvación de la que el texto nos habla tiene implicaciones trascendentales. A lo largo de esta epístola, el apóstol Pablo afirma que todo ser humano nace, todo ser humano vive, todo ser humano muere
en un estado de rebeldía para con Dios si algo no sucede por parte de Dios mismo. El Evangelio es un tema capital del libro de Romanos porque la situación, la condición del hombre es tremendamente delicada. El versículo 18 de este mismo capítulo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y es que el pecado está en contra de lo que Dios es y Dios está en contra del pecado. El corazón del pecado es rebeldía ante ese Dios de toda gloria y santidad. El hombre es pecador por naturaleza, pero además es pecador por elección personal. Y a lo largo de esta epístola de Romanos vamos a ver que el efecto del pecado nos afecta a todos. Dice el capítulo 3 del libro de Romanos que el pecado tiene un carácter universal. Dice ahí Pablo: no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se alejaron. El pecado corrompe nuestro ser y desnaturaliza al ser humano y distorsiona nuestro cuerpo, distorsiona nuestra mente, distorsiona nuestros deseos, distorsiona nuestras decisiones, distorsiona nuestras acciones. El hombre natural, escucha esto, no sabe pensar. No sabe lo que es desear, no sabe actuar sin la influencia esclavizadora del pecado. Y Pablo va a explicar a lo largo del libro de Romanos que no solamente afecta a toda condición, sino que condiciona también nuestro destino eterno. Dice Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia nos presenta el Evangelio de Cristo frente a toda esta descripción de la situación del hombre. Y lo hace no como si fuera una cosmovisión más entre muchas otras, no como un remedio parcial o temporal, no como una invitación a aceptar a un nuevo amigo a tu vida, sino como la proclamación del supremo Salvador que todo hombre y toda mujer en cualquier época, en cualquier lugar necesitan, porque de ello depende nuestro destino eterno. La palabra salvación es ilustrada a lo largo del Nuevo Testamento de muchas maneras, por medio de diferentes palabras, por medio de diferentes figuras. Y la Biblia describe al Evangelio y describe a la persona de Cristo como aquel que ha venido a rescatar, porque el hombre sin Cristo está completamente perdido y sin esperanza. Necesita un Salvador. Cristo ha venido a reconciliar, porque el hombre es enemigo de Dios a menos de que Dios le extienda perdón. Cristo ha venido a redimir, porque el hombre es esclavo del pecado y tiene una deuda insalvable con Dios. Y Cristo ha venido a resucitar, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y hay algo que me llama tremendamente la atención, y no es que todas estas palabras comienzan con Herbert, que también. Lo que me llama poderosamente la atención es que en todas estas descripciones, la idea de salvación, el término de salvación bíblica, significa que el hombre vive de espaldas a su Creador, que el hombre está ciego, está muerto, está sin esperanza, que el hombre no es dueño ni de su presente ni de su futuro, y que Dios es el que salva, que Dios es el que interviene en medio de esa situación, porque a menos que Dios no opere con poder a través del Evangelio de Cristo, dice la Biblia que el hombre y la mujer se dirigen a un destino, a un castigo eterno. Sin embargo, el Evangelio glorioso nos revela que Cristo ha venido por el poder de Dios a rescatar a los pecadores. Lucas 19:10 dice: Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Cristo ha venido por el poder de Dios a reconciliar a los pecadores. Y Colosenses 1:21 y 22 dice: aunque vosotros antes estabais alejados, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. En el poder de Dios y por el poder de Dios, Cristo ha venido a redimir a los pecadores. Y en Marcos 10:45 leemos: vino para servir y dar su vida como pago por muchos.
por el poder de Dios, y en el poder de Dios Cristo ha venido a resucitar a los pecadores. Y dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, y añade el texto, y con Él os resucitó. Ningún otro medio, ninguna otra alternativa, ninguna otra acción puede producir salvación. Solamente Dios, que despliega su poder salvífico a través de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Pero por otro lado, el texto, cuando habla del poder de Dios, nos va a presentar otro aspecto aquí, porque el poder de Dios es efectivo también en cuanto a quienes experimentan esa salvación, en cuanto a quienes son los beneficiarios. Dice el texto, todo el que cree. En otras palabras, para todos los creyentes, el Evangelio despliega el poder de Dios para que los creyentes lleguen a ser salvos. El poder de Dios obra para la salvación del creyente, y el poder de Dios garantiza la salvación del creyente. Ese Dios todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra por la palabra de su poder, es el mismo Dios que asegura que la salvación es posible en Cristo por medio del Evangelio. Pablo dice, del judío primero y también del griego. Y Jesús en el Evangelio de Mateo asegura que ha venido primero a las ovejas de Israel. Tanto judíos como griegos, nos va a enseñar el Nuevo Testamento, son salvos por medio del mismo Evangelio. Todo aquel que confiesa el nombre del Señor lo hace en base a la obra redentora de Cristo y por el poder de Dios. La salvación es exclusiva en cuanto a su agente, solamente Dios la otorga, pero es inclusiva en cuanto a su recipiente, tanto judíos como griegos. Tanto los que eran pueblo como los que no pertenecían al pueblo de Dios. Por eso la Biblia enseña que Cristo es el Salvador del mundo. No porque todo el mundo será salvo, sino porque no hay ningún otro en quien podamos ser salvos. Y todos los que llegan a ser salvos lo hacen por medio del mismo Salvador y del mismo Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Solamente Dios tiene poder y soberanía para articular un plan de salvación, pero al mismo tiempo solamente Dios tiene poder para llevarlo a cabo. La salvación es el resultado de la gracia de Dios por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Y Pablo mismo podía hablar de ello. Y qué interesante que él es uno de estos que han creído en el Evangelio. No porque tuviera una inclinación abierta al Evangelio, no porque tuviera un deseo de acercarse al Evangelio de Cristo. Él iba a perseguir, él iba a acabar con el Evangelio, y él mismo es el que confiesa: el Evangelio es poder de Dios, porque yo iba a destruir a los creyentes, y en el camino a Damasco Cristo mismo me confronta. Y eso transforma su vida, porque realmente el poder de Dios se manifiesta allí por medio del Evangelio. Hay un predicador ya con el Señor, es Louis Johnson, escribió lo siguiente: Roma era una ciudad de esclavos, pero el apóstol no predicó contra la esclavitud. Roma era una ciudad llena de lujuria y avaricia, pero el apóstol no dirigió sus dardos principales contra la lujuria o la avaricia. Roma era una ciudad llena de violencia, pero el apóstol no dirigió sus armas contra la violencia. El apóstol predicó el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿de qué serviría afirmar otra cosa? ¿Cómo anunciar otro mensaje? Pablo no se avergüenza del Evangelio porque Dios actúa poderosamente a través del Evangelio. En primer lugar, entonces, el Evangelio es un mensaje glorioso porque Dios actúa poderosamente a través del Evangelio para la salvación del ser humano. ¿Crees esto? ¿Estás convencido de que es el Evangelio de Cristo lo que va a transformar el corazón del hombre? ¿O prefieres omitirlo? ¿O prefieres maquillarlo? Hay un segundo pilar que convierte al Evangelio en un mensaje glorioso, en nuestro mejor activo, y lo encontramos en el versículo 17, podríamos llamarlo la provisión del Evangelio. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sin duda, uno de los grandes legados en este año que se celebra el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Uno de los mayores legados que recibimos de los reformadores fue su interés por entender el significado de la Escritura. Y por eso tradujeron la Biblia a todos los idiomas posibles que la gente hablaba. Y por eso aplicaron principios de interpretación libres de cargas dogmáticas, de prejuicios históricos o religiosos. Y fue exactamente el llegar a entender el mensaje del libro de Romanos, y en particular lo que este versículo significa, lo que condujo a Martín Lutero a una fe salvífica. La lectura medieval de este texto y la lectura que la Iglesia Católica predicaba en aquel momento le atormentaban profundamente. Pensar en la muerte, pensar en un encuentro con el gran juez provocaba verdadero pavor en Lutero. Y es que él había leído el libro de Romanos y ahí se afirma y él entiende que el hombre natural vive dominado por una naturaleza caída, está expuesto a una muerte segura, es reo de condenación, va camino del infierno y no hay nada en él que pueda revertir esa situación. Una vez que Lutero entendió cuál era la condición del ser humano, aún de su propia persona, una pregunta le atormentaba y era la siguiente: ¿cómo puede el hombre ser aceptado por un Dios que es justo? ¿Cómo puede el pecador ser recibido por un Dios que es santo? Y Lutero por años se había entregado a la práctica de distintos ejercicios, de ejercicios espirituales, de autocastigos físicos, de privaciones, pero su sensación de culpabilidad nunca disminuía. De hecho, su confesor estaba cansado de recibirle y finalmente le envía a otra ciudad: vete a estudiar allí, déjame en paz. Durante toda su vida arrastró problemas físicos derivados de todos esos abusos de ayuno y de prácticas autoflageladoras. Pero Lutero seguía frustrado consigo mismo, porque entendía que todos sus esfuerzos no eran suficientes para cambiar su naturaleza, ni siquiera suficientes para cambiar sus inclinaciones. Hasta que entendió el significado de este versículo 17. La frase justicia de Dios, la justicia de Dios, aparece 8 veces en el libro de Romanos. Pero aquí no se refiere simplemente al atributo, a la perfección de justicia que vemos que Dios tiene, sino a un estatus que es conferido por Dios mismo. Pablo dice que la justicia de Dios es revelada, es desplegada, de alguna manera es descubierta por medio del Evangelio. El apóstol se va a referir aquí a un estado de justicia que Dios otorga a todos aquellos que depositan su fe en el Evangelio. La Biblia enseña que en un acto judicial de dimensiones cósmicas todo hombre comparecerá ante el juez supremo. Y la Biblia enseña también que ningún hombre es justo en sí mismo ni por sí mismo, y por eso Lutero estaba atormentado, aterrado ante ese encuentro con el gran juez. Pero el Evangelio de Cristo revela que por medio de la obra de Cristo, ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios recto va a desplegar, va a transferir, va a imputar su justicia a los que ejercen fe en Él. Y esto no significa que uno simplemente no es condenado, es declarado no culpable. Esto significa y esto implica una conformidad total con la justicia de Dios. En otras palabras, uno es declarado justo, puro, tal y como Dios lo es. Pero esto humanamente es imposible. No podemos alcanzar ni podemos manifestar ese nivel de justicia. Y por eso Pablo escribe este versículo. Y dice ahí: el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque es la provisión para hacer justos a los que no lo eran. Ese Dios que es rico en misericordia deposita crédito suficiente en la cuenta de aquellos que son justificados y lo hace para rescatarlos de su bancarrota espiritual. Hemos cantado y hablado acerca de ese divino intercambio.
El pecado de los que son regenerados fue clavado en la cruz junto con Cristo. Y la justicia de Cristo es transferida a todo aquel que cree. Filipenses 3:8 dice: a fin de poder ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Eso sería imposible. Dice Pablo: sino la justicia que es por la fe en Cristo. Finalmente, Martín Lutero entendió el concepto de justificación por la fe y escribió: Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena. Una que no se origina en nosotros, sino que nos viene dada desde más allá de nosotros. Una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Lutero comprendió la importancia de este texto y esto cambió su vida. De hecho, llegó a decir sobre esta afirmación que la Iglesia permanece o se pierde. La salvación de las almas no tenía que ver con castigarse a sí mismo. No se limitaba a obedecer ciertas normas. No se trataba de comprar indulgencias. No consistía en llevar a cabo obras de caridad. Pablo escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En la cruz del Calvario los pecados pasados, presentes y futuros del que cree son perdonados por Dios porque Cristo fue ofrecido como rescate por ellos. Y dice la Escritura: al que no conoció pecado, le hizo pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Y desde ese instante Dios ya no ve al creyente en su estado deficiente, sino a través de la obra de Cristo. Esto tiene sin duda un valor escatológico en el sentido de que ahora Dios nos declara justos y finalmente seremos declarados justos como un veredicto firme en el futuro. Eso no significa que ya no tenemos pecado. Eso significa que Dios nos ha declarado justos en Cristo Jesús y no nos ve como lo que realmente somos, sino como lo que Cristo proyecta, como lo que Cristo transfiere en nuestra cuenta. ¿No es este un mensaje glorioso? ¿No es este un mensaje asombroso? ¿No es este un mensaje imposible? En el sentido de que tú y yo seríamos incapaces de poder alcanzar ese estado de justicia delante de Dios. El versículo 17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la idea ahí es que no existe la posibilidad de alcanzar esa justicia de otra forma que no sea por la fe. Dice por fe y para fe, otras traducciones señalan de fe en fe. Cada vez que alguien llega a creer en el Evangelio, lo hace por medio de la fe. Solamente por la fe en el Evangelio es que uno llega a ser justificado. Bueno, llegados a este punto, alguno podría decir: pero hemos dicho que el Evangelio es poder de Dios, que Dios es el que salva, que Dios es el que provee de esa salvación por medio de esa justicia de Cristo que es implementada, que es transferida al hombre. Entonces, si uno ejerce fe, en un sentido está obrando, está haciendo algo, está tratando o está actuando para alcanzar esa justicia. Lo que sucede es que ese razonamiento no es correcto. Porque lo interesante es que la fe genuina en el Evangelio no es el resultado de una obra humana. No se trata simplemente de tener fe. El Evangelio no es un llamado a tener fe. El Evangelio de la prosperidad sí es un llamado a tener fe. Dicen: ¿quieres esto? Tú lo crees y lo verbalizas y va a suceder. Este mundo cada vez es menos religioso, pero es capaz de creer en cualquier cosa. Y solo hay que pensar en el tarot y en todos estos programas de lectura de cartas y en el horóscopo. Pero no hay que irse tan lejos, y cuidado, porque esta iglesia es una iglesia muy fructífera en cuanto a hijos se refiere. Y en cuanto al tema del embarazo, hay muchas leyendas urbanas, ¿verdad? Y terminamos creyendo en cualquier cosa. Leí algunas cosas y me llamaba la atención. Algunos creen que tener acidez cuando estás embarazada es sinónimo de que el bebé nacerá con mucho pelo. Evidentemente no hay ninguna base científica para esto y entonces están ejerciendo esa fe para creer eso. Y es ridículo. Dicen: si la tripa es redonda, entonces tendrás una niña. Y si es puntiaguda, entonces un niño. Bueno, gracias por venir. Pero, ¿qué quieres decir con eso?
Si preparas mayonesa cuando estás embarazada, se va a cortar. Mejor comprarla en el supermercado. Esto seguro lo popularizó alguna empresa que se dedica a la fabricación de mayonesa. Lo que quiero decir con todo esto es que la fe como idea en sí misma no resuelve nada. Y al igual que los israelitas en el antiguo pacto, la fe en la vida de muchos se ha convertido en una obra. No se trata de tener fe en la fe, de tratar de tener fe, de levantarse por la mañana diciendo, si crees, entonces puedes. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 2. Dice ahí, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando Pablo habla de don, no se refiere a la salvación. Muchas veces relacionamos eso ahí, y de eso ya ha hablado Pablo, ya ha dicho que es por gracia, ya ha dicho que es gratuita, ya ha dicho que es un regalo de Dios. En este caso, el don al que Pablo se refiere, el regalo al que Pablo se refiere es el regalo de la fe. Solamente que los que reciben ese regalo de la fe pueden ejercer fe. Y es por medio de esa fe que uno llega a ser justificado. Solamente aquellos que creen, solamente aquellos que ejercen la fe en el Evangelio son justificados. Es interesante que la doctrina de la justificación de la fe no es un invento del siglo XXI, ni del siglo XX, ni de los reformadores. Ni siquiera fue un descubrimiento de Pablo, aunque sin duda él escribió mucho acerca de ello, en Romanos, por ejemplo. En el siglo VII a.C., un profeta llamado Habacuc va a presentar la misma realidad, y por eso dice ahí Pablo, como está escrito, como está escrito. Y Pablo cita a Habacuc 2.4 y dice ahí, el justo por la fe vivirá. El justo, el que ha sido justificado, va a ser en base a su fe que vivirá. Es interesante porque la provisión de Dios no se limita a regalarnos un billete al cielo. Tiene otra dimensión. Y sin duda ese Dios que promete que lo que comenzó lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo es fiel a sus promesas. Y dice, aquel que ha sido declarado justo, por fe vivirá. Por fe será santificado. Por fe será glorificado. Y por fe esa promesa de salvación se cumplirá en el día en el que cara a cara contemplemos a nuestro glorioso Salvador. Amén. ¿Cuál es la provisión de Dios por medio del Evangelio? Bueno, el texto dice, justicia divina. Sí, lo has escuchado bien. Justicia divina. Justicia de Dios por medio de la fe. El poder de Dios nos libera de la paga del pecado y la provisión de Dios nos libera del poder del pecado. ¿Crees esto? ¿Has sido persuadido por la palabra de Dios? ¿Has sido convencido por la palabra de Dios? ¿Crees que ese Dios que era rico se hizo pobre y vino a este mundo y murió en una cruz para que los que eran pobres fuesen enriquecidos? Aquel que era justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Aquel que habitó en este mundo y fue tentado en todo, pero sin pecado, paga por todos los pecados de aquellos que vendrían a creer y resucita al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, exaltado sobre todo. Aquel que es alabado por millones y millones de seres angelicales y recibe gloria por su obra, pero también por su persona. Es ese Jesús que la Biblia dice va a volver a juzgar a aquellos que todavía vivan. ¿Crees esto? Porque es en base al Evangelio que uno recibe vida o uno ya ha sido condenado, dice Jesús. ¿Qué sentido tiene conocer el mensaje del Evangelio intelectualmente si uno no ha sido transformado por él? ¿Qué sentido tiene dedicarse a una vida religiosa si el poder de Cristo no actúa en tu vida? ¿Qué sentido tiene estar tantos años y por tanto tiempo tan cerca, pero tan lejos? Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. En nuestra época contemporánea, muchos grupos están interesados en hacerse un nombre. Están interesados en impactar a la sociedad.
en atraer personas nuevas. Y en un sentido, qué bueno sería tener celo por los perdidos.